SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, subida de tipos. La 10ª. Máximo histórico. Pero probablemente la última. In order to reinforce progress towards our target, the Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points. Es el anuncio del Banco Central Europeo. Se suben los tipos de interés, 25 puntos básicos, por 10ª vez consecutiva, se colocan en el 4,5% y se colocan como nunca habíamos visto. Nunca habían subido tampoco tanto y tan rápido los tipos de interés. Así que lo que tenemos hoy es un mensaje muy claro. Hay una prioridad y es controlar los precios. Y esa batalla se va a librar a toda costa, incluso si es necesario subir tipos en momento de recesión. Y a partir de aquí, estación término. El Banco Central Europeo dice en Banco Centrales que ya no va a haber más subidas. Esto es todo lo claro que puede hablar un Banco Central, pero atentos a lo que van a escuchar. Dice, el Consejo de Gobierno considera que los tipos de interés oficiales del Banco Central han alcanzado niveles ya have reached levels that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to the timely return of inflation to our target. Que si se mantienen como están, nos devolverán a los objetivos de inflación. Es la forma más clara que un banco central tiene de decir que ha subido tipos todo lo que puede subirlos y que no los va a bajar, simplemente los mantendrá altos. Esta hoy es la clave. Este hoy es el doble mensaje. Decisión de subir tipos, la 10ª, y decisión final. No habrá undécima, o al menos no de momento. De hecho, lo que el Banco Central dice, Christine Lagarde, es literalmente esto. Inflation continues to decline, but is still expected to remain too high for too long. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target. Que la inflación era todavía demasiado alta durante demasiado tiempo, así que Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. El Banco Central Europeo justifica esta subida de tipos en este momento, insisto, extraordinariamente arriesgado. ¿Cómo? Pues básicamente con el argumento que acabamos de escuchar, que la inflación está siendo muy persistente. De hecho, en agosto, según los datos de Eurostat, la inflación no bajó a nivel de países del euro, se mantuvo estable. Está en el 5,3% y esto supone que está muy por encima del objetivo que tiene el Banco Central Europeo, que es el de que la inflación esté en el 2%. Por lo tanto, con este argumento y diciendo que las presiones inflacionistas se mantienen, el Banco Central Europeo justifica la subida de tipos de hoy. Añade la presidenta Christine Lagarde que es verdad que hay algunos precios que están empezando a bajar, pero lo que los gobernadores ven en el horizonte es que la inflación está y seguirá estando muy por encima de ese objetivo del 2% y por lo tanto tienen que seguir actuando subiendo tipos. No ha sido una decisión unánime. Ha habido algunos gobernadores que han dicho claramente dentro de la reunión que preferían no subir los tipos ahora, darse más tiempo para ver cómo evolucionaban los precios y también cuál era el impacto de las anteriores subidas de tipo. Pero al final se ha impuesto la primera opción y los tipos para contener la inflación han subido 1/4 punto hasta el 4,5%. El Banco Central Europeo ha conseguido rebajar ya del 10,6 al 5,3% la inflación, a la mitad. Y cierto es, estamos todavía a distancia sideral del 2%, que es su mandato. Y vamos a seguir estando durante mucho tiempo. Pero de momento lo que se ha mandado hoy, el mensaje que se ha mandado hoy, se ha descodificado ya como el último de los movimientos de subida de tipos. Así lo ha leído, por ejemplo, el gobierno español, diciendo, Nadia Calviño. Hay que analizar con detalle y escuchar las explicaciones que nos dé la representación del Banco Central Europeo y confío en que esas explicaciones pues confirmen lo que venimos esperando y es que esta subida ponga fin a este rápido incremento de los tipos de interés y que entremos en una fase de mayor estabilidad en este contexto. Se está leyendo esto, que este es el último de los movimientos de subida, que hay 10 y no habrá 11. Es, insisto, arriesgadísimo este movimiento por parte del Banco Central, porque Alemania está
en recesión ya, porque las grandes economías industriales están en números rojos ya y porque esto, advierten algunos gobiernos, puede estar siendo un tremendo error. Yo espero que acierten, porque es verdad que las previsiones más recientes que ha publicado la Comisión Europea esta misma semana apuntan a una recesión en algunos países europeos, un crecimiento muy flojo de toda la zona euro. De hecho, las proyecciones del Banco Central Europeo, que también ha publicado hoy, Jordi, lo que dicen es que va a haber menos crecimiento todavía. Estamos en un 0,8%. Insisto, echar el freno de mano cuando se crece al 0, algo es muy, muy arriesgado, pero los precios están todavía fuera de control. Así que lo que el Banco Central Europeo está diciendo proyecta que los tipos van a tener que seguir así porque la inflación va a seguir cuanto más y cuanto así. Pues las nuevas previsiones del Banco Central Europeo dicen que la inflación seguirá alta, seguirá por encima del 2% hasta el tercer trimestre de 2025. Este es el calendario que se marcan esas proyecciones. Hasta ese tercer trimestre de 2025, es decir, dentro de 2 años, no será cuando la inflación general baje al 2%, ese objetivo que tiene mandatado el Banco Central Europeo. Este año, este 2023, los precios subirán de media en la zona euro un 5,6% y el año que viene subirán otro 3%. En ambos casos son previsiones más altas de las que tenía el Banco Central hace 3 meses. Y mientras revisa al alza las previsiones de inflación, lo que hace el Banco Central Europeo es reconocer que todas estas subidas de tipos están parando a la economía europea. El Banco Central cree que la economía, el PIB, apenas crecerá este año un 0,7% y el año que viene también será peor de lo previsto, con un crecimiento de apenas el 1%, porque se frena el consumo, porque se frena la inversión, pero dicen que especialmente porque se frena todo lo que es externo a la Unión Europea, es decir, las exportaciones y las importaciones, que dicen serán lo que frenará más a la economía europea tanto este año como el que viene. Hay una inflación que ya está cayendo, que ha ido del 10,6 a, como decía Jordi, el 8,4 el año pasado, el 5,6 y el 3,2 y el 2,1 el que viene y el siguiente. Así que la inflación ya estaba bajo control. Subir tipos ahora es frenar de más. Y a cambio, el crecimiento no está despegando. Las economías están paradas. Echar el freno de mano cuando la economía está parada es un tremendo error. Hoy el Banco Central Europeo ha dicho las dos cosas, que sube tipos y que el crecimiento sigue siendo anémico. The difficult times are now, and the recovery that we had anticipated is pushed out into 24. And when you look at the September projection, las dificultades, dice el Banco Central, son inmediatas y son ahora, el día de mañana. Esto no va a ser tan problema. And when you look at the September projection that we have on a quarter-by-quarter basis, it is the same as the one that we had in June, which shows that we are confident that growth will pick up in 24. Y confían en que el crecimiento despegará en 2024. Así que ahora mismo, con todo lo que tenemos hoy en la mesa, hay 2 preguntas fundamentales. La primera, ¿se acabó? ¿Ya no va a haber más subidas de tipos? 10 sí, 11 no. Y la segunda, ¿ha sido esto un tremendo error de tiempo? Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos por partes. La primera, ¿se acabó? ¿Esta es la última subida de tipos del Banco Central Europeo? Bueno, eso no se puede saber en este momento porque la propia nota del Banco Central Europeo ha sido muy cauta al respecto. Desde luego no ha dicho que iba a continuar subiendo. Tampoco ha dicho claramente que fuera a bajar, sino que iban a seguir con mucho detalle los datos que surgieran en cada momento. Lo que sí parece es que en esta ocasión ya ha habido bastante debate sobre la conveniencia de esta subida de tipos, la última subida de tipos. Es previsible que estemos cerca del final, pero si puede haber otro repunte adicional lo dirán los datos. Los datos de los próximos meses. Esto en cuanto al fondo de la cuestión. En cuanto al tempo de esta cuestión, con un crecimiento del 0,8, con Alemania en recesión, con algunos países parados, subir los tipos de interés otra vez en este momento puede ser un terrible error de tiempo. Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero en este momento quizás hay que tener en cuenta que junto a estos números que das y que da una imagen realmente bastante pesimista de la economía europea,
está también la otra parte, y es que a pesar de que la inflación está bajando, no se han moderado suficientemente estas presiones inflacionistas, no solamente porque los números estén muy alejados del 2%, que es el objetivo, ¿no? Como todos sabemos, sino porque además parece que el petróleo vuelve a repuntar y sobre todo tanto los alimentos en Europa como una política fiscal que todavía, como consecuencia de los grandes shocks que hemos tenido en el pasado, está siendo bastante procíclica, es decir, muy a favor del gasto y del crecimiento, pues están poniendo los precios en una situación difícil. El Banco Central tiene un mandato muy claro, y si con las subidas que ha habido, que ya han sido muy importantes, sin tener en cuenta la de hoy, la inflación todavía sigue en el 5 y pico, no es de extrañar que no vayan a tirar la toalla, es decir, que vayan a mantener la tensión, o bien de subir tipos, o de anunciar que los tipos que han subido se mantendrán durante un tiempo bastante notable. Uh-huh. Ese es el paisaje que nos queda entonces, saber que es posible que hayamos tocado techo, veremos en función de qué números vamos conociendo y qué inflación vamos conociendo, pero que en cualquier caso lo que sí tenemos seguro es que los tipos no van a bajar a corto plazo, que esto está aquí para quedarse, estos tipos altos, 1 año, 2 años. Seguramente sí, una inflación subyacente todavía por encima del 5%, aunque haya bajado también, es muy elevada. Hace unos meses nos escandalizábamos con cifras del 10, del 11, del 9% en distintos países, y ahora mismo se nos olvida que un 5 y pico todavía está muy lejos de ese objetivo. Y además, la inflación, si no se acaba curvando y si no se acaba convenciendo a todos los agentes económicos de que se va en serio para reducirla, se queda muy incrustada en el sistema. Todo el mundo empieza a calcular que los precios van a subir en esa dirección, suben los suyos, y en consecuencia se hace cada vez más difícil. Luego sí que es importante acciones como estas bastante decididas y que no tiemble el pulso si es preciso mantenerlas. Es cierto que ya mucho más arriba no pueden subir estos tipos, aunque en Estados Unidos, por ejemplo, sí lo están, ¿no? Hay 2 implicaciones más. La primera, hoy el euro está cayendo. Cuando uno sube el precio del dinero, debería subir el precio del dinero europeo, el euro. El euro debería fortalecerse hoy, pero los mercados parecen estar leyendo que da igual lo que haga el Banco Central Europeo, la Fed hace más y el dólar se encarece más. De hecho, estamos viendo a una Reserva Federal que se reúne la semana que viene y que Powell ha dicho una y otra vez: We are prepared to raise rates further if appropriate and intend to hold policy at a restrictive level que está dispuesto a subir los tipos más, incluso aunque haga una parada en la reunión de la semana que viene. ¿Podemos esperar a la Reserva Federal la semana que viene pausando? Es difícil decir, porque la inflación sigue siendo alta, no tanto como en Europa, pero la economía está bastante más fuerte, es decir, está resistiendo bien estos aumentos, con lo cual, si deciden que el riesgo no es importante para el crecimiento, no es descabellado que acaben aumentando. Ahora, que lo pospongan un trimestre o 2 trimestres, esto ya dependerá de la coyuntura muy concreta. Pero ciertamente la inflación sigue sin estar bajo control en Estados Unidos y aún nos esperará un tiempo elevado de tipos de la Reserva Federal. Pues Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, gracias por estar aquí en la SER. Un abrazo. Un abrazo. Hoy esto es lo que tenemos. Y esta quizás la estación término. Podemos haber escuchado por última vez, o al menos por última vez de momento, esto. Las subidas de tipos constantes una vez y otra y otra. Today we've increased bank rate by 0.5 percentage points to 4%. We continue to anticipate that ongoing increases will y las subidas de hipotecas una vez y otra y otra. Esto de momento vive su punto final. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.